En el derecho maya podemos percibir un tipo de código sobre la esclavitud y el concepto del estatus de los esclavos y las cosas asociadas a ellos. Asimismo, los mayas sancionaban los actos ilegítimos. Estas eran aplicadas de manera significativa a los adúlteros, mismos que eran entregados al ofendido para que los matasen soltándoles una piedra sobre la cabeza. De las leyes penales de los tarascos se sabe muy poco respecto a las otras. De estas se tiene noticia de su crueldad de las penas. Al respecto, Fernando Castellanos, citado por Marco Antonio Pérez, señaló que el adulterio habido con alguna mujer del soberano o casonci no solamente se castigaba con la muerte del adúltero, sino trascendía a toda su familia. Los asesinos eran arrastrados de los pies hasta que morían. Asimismo, al hechicero por lo general se le ejecutaba cuando fallaba en sus predicciones, y cuando un familiar del monarca llevaba una vida escandalosa, se le mataba en unión de su servidumbre, y se le confiscaban los bienes. La justicia azteca tenía el récord de ser la más rápida del mundo, ya que era obligatorio juzgar los crímenes al día siguiente de ocurrir los hechos. Para los aztecas, la venganza privada estaba prohibida. Asimismo, hubo distinción entre los delitos doloso y culposo. En el procedimiento penal, los delitos se perseguían de manera oficiosa, es decir, por obligación de la autoridad de llevar a cabo la investigación. El robo se sancionaba según la magnitud de lo robado y tenía preponderancia la restitución del objeto hurtado. El autor del robo perpetrado en un mercado era muerto a pedradas por los mismos mercaderes, o el apoderamiento de mazorcas de maíz en número menor de 20 se castigaba con multa, y si eran más de 20 con la pena de muerte. En la colonia se puso en vigor la legislación de Castilla, conocida con el nombre de Leyes de Toro. Puede afirmarse que la legislación colonial tenía a mantener las diferencias de castas. Sobre ello, no debe de extrañar que en materia penal haya habido un cruel sistema intimidatorio para los negros, mulatos y castas, como atributos al rey, prohibición de portar armas y transitar por las calles de noche, obligación de vigor con amo conocido, pena de trabajo en minas y de azotes. Sin embargo, fue escasa la legislación penal y al establecer el federalismo como forma de Estado, cada Estado federado tuvo la facultad de legislar penalmente en sus regímenes interiores, y fue Veracruz en 1835 el que publicó el primer Código Penal mexicano, tomado como modelo del español de 1822. Aclarando que tanto concepto como definición son dos acepciones distintas, toda vez que el concepto es la representación general de la idea, cosa o estructura planteada, y la definición abarca los aspectos más finitos y específicos del tema abordado. El derecho penal es el conjunto de principios y reglas jurídicas que determinan las infracciones, las penas o sanciones, y las relaciones del Estado con las personas con motivo de las infracciones o para prevenirlas. Dependiendo del país donde se esté, el derecho penal ha sido denominado de diferentes formas. De manera peculiar se puede decir que el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que se refieren al delincuente, al delito y a las penas, denotando también que se debe considerar también la postura de la víctima, para poder completar el círculo que afecta la realización de un hecho delictuoso. Dentro de las ciencias auxiliares, la más relevante del derecho penal encontramos a la criminología, a la estadística criminal y a la política criminal. García Pablos de Molina define a la criminología como ciencia desde tres puntos de vista. La define como método, ya que es una ciencia empírica e interdisciplinar; como un objeto, porque se integra por cuatro elementos: el delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Finalmente, desde el punto de vista de la función, con todo lo anterior se puede dar una definición completa, y por ello
García Pablos de Molina define la criminología como una ciencia empírica e interdisciplinar que se ocupa del estudio del crimen, de la persona, del infractor, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y trata de suministrar una información válida, contrastada sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen, contemplando este como problema individual y como problema social, así como sobre los programas de prevención eficaz del mismo. Las técnicas de intervención positiva en el hombre del delincuente y los diversos modelos o sistemas de respuesta al delito. El delito, a lo largo del tiempo, se ha estudiado como una valoración jurídica, objetiva o subjetiva, la cual encuentra sus fundamentos en las relaciones necesarias surgidas entre el hecho humano contrario al orden ético-social y su especial estimación legislativa. Francisco Vasconcelos lo concibe como la violación de un deber necesario para el mantenimiento del orden social, cuyo cumplimiento encuentra garantía en la sanción penal, mientras la segunda lo identifica como una acción antisocial y dañosa. La aplicación de la ley tiene un ámbito temporal y un ámbito especial de vigencia. Esto significa que solo obliga por cierto tiempo y en determinada porción del espacio. El maestro García Maínez nos dice que los problemas relacionados con la aplicación de leyes que tiene diferente ámbito temporal de vigencia suelen ser llamados conflictos de leyes en el tiempo. Tomemos primeramente el ámbito espacial de validez. Como lo define su propio nombre, toda norma jurídica tiene un espacio en el cual produce sus efectos. Ejemplo de ello, tenemos a nivel federal el Código Penal Federal, a nivel estatal el Código Penal del Estado de México y a nivel municipal no existe un código penal. El ámbito temporal de validez de la norma jurídica se refiere al momento en el cual la norma jurídica adquiere vigencia. La vigencia se concibe como el periodo de tiempo a partir del cual la norma comienza a producir sus efectos jurídicos mediante la aplicación de su hipótesis normativas y hasta el momento en que ellos cesan. En toda la historia de la humanidad, las penas han estado íntimamente relacionadas al castigo. La penología, y en palabra del tratadista Fernando Castellanos, es el conjunto de disciplinas que tienen por objeto el estudio de las penas, su finalidad y su ejecución. Carranca y Trujillo, citado por el mismo Castellanos, enfatiza en decir que la penología o tratado de las penas estudia estas en sí mismas objetivo y caracteres propios, su historia y desarrollo. Bernardo de Quirós, citado por Castellanos, es la reacción social que jurídicamente organiza contra el delito.
Cuello Calón la define como sufrimiento impuesto por el Estado en ejecución de una sentencia al culpable de una infracción. Franz von Liszt la definió como el mal que el juez le infringe al delincuente a causa de su delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto y al actor. Castellanos, 1999. Juventino Castro, al establecer que el derecho a la vida es un sentido lato, no puede ser clasificado dentro de las garantías de la libertad. A lo sumo, podría afirmarse que la vida es el presupuesto esencial y necesario para que el fenómeno de la libertad se produzca y por tanto deba garantizarse. Castro, 2000. Por ello, las garantías constitucionales que protegen la vida del ser humano en realidad deben preceder a cualquier examen de las garantías de libertad como presupuesto formal. Por ello, las garantías constitucionales que protegen la vida del ser humano en realidad deben preceder a cualquier examen de las garantías de libertad como presupuesto formal. No obstante, a ello, cabe destacar la evolución jurídico-histórica que ha tenido el tratamiento de la pena de muerte en nuestro derecho. Por ello, anteriormente la Constitución se refería a este tema dentro de las destacada, aquella en donde se subraya definitivamente el principio que respeta a la vida humana, misma que estaba contenida en el tercer párrafo del artículo 22 constitucional, cuyo texto era el siguiente. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata, a los reos de delito grave del orden militar. Artículo 22 de la Constitución Mexicana de 1917. Pues, como vemos, realmente la, el derecho penal pues va pegado con la criminología. Son dos ramas pues que trabajan en conjunto prácticamente. Es algo pues complicado en ciertas formas, ya que es un tema pues muy delicado, ¿no? En cuanto a la ejecución de penas y en cuanto a la ejecución de castigos a un probable infractor. Mm, Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.